del pueblo de Israel. Están muy interesantes. Gloria a Dios. Están muy interesantes, amada familia. No se pierdan estos temas. Para todos los que nos ven por Facebook, por YouTube, les agradecemos por seguirnos. Que Dios los bendiga grandemente. Y aquí encontrarán palabra del Dios viviente, del Dios eterno. Aquí seguiremos con estos estudios bíblicos para que todos aprendamos. Amén. Yo sé que muchos de ustedes ya son sabios, conocedores, posiblemente saben más que yo, pero con una palabrita que se les pase de las Escrituras, ahí entro yo. Para que aprendan más, gloria a Dios, para aprender más, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar al estudio bíblico. Padre santísimo y poderoso, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para agradecerte por tu paciencia, por tu amor, por soportarnos hasta el día de hoy y bendecirnos con toda bendición a manos llenas, fortaleciéndonos y dándonos la victoria para salir victoriosos en todos nuestros momentos difíciles por los que pasamos. Tú nos das esa fortaleza en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos das el entendimiento para saber por dónde salir victoriosos. Tú abres puertas, tú abres caminos y nos das la victoria. Porque eres un Dios maravilloso, justo y bueno, que bendices a todos aquellos que te buscan, Señor, que te honran, que te alaban, que te bendicen. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que nos bendigas con tu presencia. Queremos sentir tu presencia en nosotros, Señor, en esta tarde. Queremos sentir el Espíritu Santo que nos habla en esta tarde. Señor, muchos de nosotros venimos cansados, tristes, con sueño tal vez, desanimados, aburridos. Muchos venimos con preocupaciones, con cosas difíciles. Estamos pasando por tormentos dolorosos de nuestros pensamientos. Y queremos, Señor, que tú calmes todo eso, le des paz a nuestro corazón para que tu palabra la podamos recibir con toda solicitud. Que no haya nada ni nadie en quien se interponga, Señor, para que tu palabra en esta tarde llegue a nosotros, alimentándonos, fortaleciéndonos para seguir adelante, Señor. Te necesitamos, Dios mío y Señor mío. Tú eres nuestra única esperanza y fortaleza, Señor. Tú eres nuestro Dios en quien hemos confiado y en quien esperamos, Señor, respuesta. No nos abandones, Señor, no nos dejes. Si hemos cometido pecado, te pedimos que nos perdones, Señor, pero que tu ira no esté contra nosotros, Señor. Perdónanos, Dios mío. Ahora te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de tu siervo y le hable a tu iglesia también. Bendícenos con toda bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos, porque yo sé que están cansados, igual que yo, cansaditos. Hoy le estaba diciendo a mi compañero de trabajo, le digo, este día se me está haciendo muy largo. Se me hizo largo el día, a pesar que estuvo bien ocupado desde temprano. Cuando uno está bien ocupado, el día se le va rápido. Pero hoy pasó lo contrario, se me hizo bien largo el día. Es porque cambió la hora, sí. Pero bueno, hagan preguntas, comentarios y no se queden sin preguntar. Porque estos temas están interesantes y vamos a comenzar con el pueblo de Dios. ¿Saben quién es el pueblo de Dios? Israel. El domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca del pueblo de Israel, que el Señor tiene un pueblo especial, una nación especial aquí en la tierra. Y es el pueblo de Israel, al cual lo llama su primogénito. De todas las naciones que había en el mundo
y que hay hasta el día de hoy, Israel fue escogido. Dicen que es el centro de la tierra, yo no sé. Dicen que es el centro de la tierra Israel. Así es que vamos a continuar con estos 4 estudios, 2 de 4. Y el tema de hoy le puse Jesús, predicador de Israel. Igual que Pablo, predicador a los gentiles. Y vamos a ver una cita ahí en San Mateo capítulo 5. Y como sé que ustedes son sabios y conocedores de las Escrituras, ustedes me van a desmentir o van a probar lo que van a escuchar hoy. Así es que estén atentos. Amén. 28. San Mateo capítulo 5. Vamos a comenzar ahí, poco a poco vamos a ir entrando, como dicen por ahí, en calorcito. Porque para el próximo domingo ya viene un tema más fuerte, más tremendo. San Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el 32, que está por ahí también más abajito. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, hermanos. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos al 44. Y ahorita vamos a explicar este tema interesante. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Posiblemente me podrán decir algunos sabios entendidos de las Escrituras, bueno, este versículo con los que acabamos de leer no coinciden. Y efectivamente, uno habla de los enemigos, amad vuestros enemigos, y los otros habla del divorcio de las mujeres o darle carta de divorcio. Y el que la deja, pues comete adulterio, ¿ah? Pero aquí, hermanos, estamos viendo cómo el Señor empieza a moldear o a poner en Israel una nueva doctrina, por lo cual ellos no lo aceptaron, porque sabían quién era Jesús. Además, ellos habían crecido con la fe puesta en la ley, y era muy difícil hacerlos cambiar, igual que los gentiles, que la mayoría crecimos en la fe, en el ¿cómo se dice la religión? En el catolicismo. Miren, en la ley el pueblo de Israel tenía todo el derecho de divorciarse o dejar su esposa, darle carta de divorcio y ahí te vas y que te vaya bien, y el hombre volvía a casarse sin que hubiera problema, porque Moisés mismo les dio esa carta, esa autorización. Y cuando viene el maestro y empieza a discutir con los rabinos, oiga, Señor, pero Moisés nos dio esta carta para abandonar a nuestras esposas cuando nosotros quieramos. Dice el maestro, sí, eso fue cierto, pero ahora ya no va a ser así. Entonces el Señor, cuando viene, comienza como tratando de cambiar un poco lo que era o que es de la ley y meter una nueva enseñanza, por lo cual muchos de los grandes maestros se opusieron a recibir al maestro, al Señor. ¿Por qué?
Porque ellos sabían de dónde venía la ley. La ley se la dio Dios a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Sin embargo, también sabían de dónde venía Jesús y quién era Jesús. Y como ser humano sabían que venía de José y María, y que era un carpintero y que era una persona común y corriente como nosotros. ¿Y cómo es posible que tú vengas a cambiarnos de parecer, abrogando o dejando de cumplir la ley para obedecer a tu palabra? ¿Quién te dio ese mandamiento? Entonces empezaban ahí a discutir, y por eso muchos de los maestros no coincidieron con Jesús y no lo aceptaron. Como hoy en día muchos de nosotros los gentiles se nos predica del evangelio, se nos predica de la salvación, pero no queremos aceptarlo, porque nacimos la mayoría de nosotros en el catolicismo, en la religión. Ahí nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y ahí nacieron nuestros hijos, y nacimos nosotros, y nacieron toda nuestra descendencia. Y llega un cristiano y le dice: ¿sabes qué? Jesucristo te ama, dice que te arrepientas para que obtengas salvación. Óyeme, pero ¿de qué me estás hablando? Si la salvación es cuando uno se bautiza de niño y todos vamos al cielo. ¿Cómo es que tú vienes a cambiar lo que nuestros padres desde hace muchísimos años nos inculcaron? ¿Quién te crees? Algunos dicen: no creo que tú seas más sabio que mis padres. Entonces fue muy difícil, y es muy difícil hasta el día de hoy. Por eso hay muchas personas que hasta el día de hoy rechazan el cristianismo, rechazan el evangelio y rechazan el mensaje de nuestro Dios, como Israel rechazó a Jesucristo. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Capítulo 6. Ahí mismo, San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto era muy difícil que antes lo hiciera el pueblo de Israel, orar. Tanto que no sabían orar que le preguntaron al maestro, le dijeron al maestro en una ocasión: Señor, enséñanos a orar. Porque esto era nuevo. Esta doctrina era nueva para todo el pueblo. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Qué tremendo. Dice el versículo 14, ahí mismo, capítulo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo era perdonado el pueblo de Israel antes, cuando cometía pecado? A través de sacrificios. A través de sacrificios, dependiendo el pecado que hayan cometido, dependiendo la ofensa, ellos hacían sacrificios de palomas, de palominos, de un cordero, de un carnero, les decían también. Carnero, es carnero, ¿no? Entonces hacían sacrificios, y por medio de esos sacrificios el pueblo ya era perdonado. Pero ahora ya no. Ahora viene el Señor y le dice: ¿sabes qué? Necesitas perdonar a tu hermano, a tu prójimo, porque si no, quedarás fuera. Y era algo contradictorio, porque van a decir: ¿y entonces la ley para qué está? Lo que Moisés nos dejó, ¿para qué está? Por eso muchos maestros se enfrentaron a Moisés
y discutieron con el maestro acerca de la ley. No, pero Moisés esto y Moisés aquello y por allá. Y le decía, nosotros venimos de la ley, nuestro padre es Abraham y todo eso. Y empezaron a discutir con el Señor, sí. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. Van a ser cambiadas. El problema que como la ley, como les digo al principio, tenía una base fundamental que la recibió Moisés directamente de Dios para el pueblo. Incluso el pueblo de Israel oyó la voz de Dios. Pero también tuvieron miedo de seguir oyendo la voz y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Tú platicas con el Señor, nosotros tenemos miedo. Y es ahí donde el maestro empieza a decirles que él también venía del cielo, venía del Padre, que él lo envió. Pero los judíos sabían de dónde venía. Era el problema. ¿Cómo es que tú nos vas a mostrar? E incluso una vez cuando lo encontraron, creo en el templo, que les digo, ¿cómo es que tú que no fuiste a la escuela, de dónde tiene esta sabiduría? ¿Quién eres tú? Te haces Dios. Es que no lo podían creer, que una persona que sabía posiblemente en dónde nació, dónde estaba su casa, y que trabajaba de carpintero cuando estaba más joven, y que ahora de repente ya era predicador y de nuevas buenas. Qué tremendo, ¿no? Y no solamente predicador, sino que estaba cambiando algunos temas de la ley, porque ahora ya tenía que amar a su prójimo, tenía que respetarlo. Capítulo 10, San Mateo capítulo 10, dice la palabra de Dios, versículo 7. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Versículo 22 de una vez. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjense bien las cosas que el maestro estaba haciendo. Cuando tuvo sus primeros seguidores, los envió a predicar, cosa que eso nunca se miraba en la ley. En la ley nunca se anduvo predicando el mensaje o la ley, nada de eso, sino que llega el maestro, agarra los 12 discípulos y los manda a predicar, los manda a llevar un mensaje y les dice, sanen enfermos, hagan limpios a los leprosos y resuciten muertos. Era una nueva doctrina, era un nuevo mensaje, era algo nuevo para el pueblo de Israel lo que estaban experimentando. Y lo vieron. Ellos sabían que solamente Dios podía hacer esas cosas, porque ellos conocían que antes había leprosos y solamente del Señor los podía limpiar. Pero ahora que ellos lo hicieran y que viniera de Jesús, el que era carpintero, era algo increíble. Era algo tremendo, hermanos. ¿Cómo es posible? Es algo que no podían entender y comprender. Sin embargo, los primeros 12 apóstoles creyeron en el Señor. Por eso obedecieron y fueron y vieron las maravillas que hicieron por la autoridad que recibieron. Qué tremendo, ¿ah? Y dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les está hablando de que van a ser aborrecidos por causa de Jesucristo, pero dice, manténganse firmes para que obtengan la salvación, cuando antes la salvación era por otro medio. Y era increíble cómo es posible que
un hombre nos hable de salvación por causa de su nombre. Era algo nuevo que estaba pasando. Por eso, hermanos, hubo mucha oposición. El pueblo de Israel se le rebeló y no lo querían. Bueno, hasta la vez no lo aceptan. Acuérdense que hace 15 días nuestro pastor habló de aquellos ortodoxos y ultra ortodoxos. Los ultra ortodoxos todavía a nosotros nos llaman abominables. Mientras que dice que los ortodoxos más o menos normales, pues ya nos van aceptando poco a poco. ¿Por qué? Porque todavía no están recibiendo la palabra de Dios. No están recibiendo el mensaje, todavía no aceptan al Señor Jesucristo. Pero hay un grupo de hermanos que sí lo están aceptando. Hermanos en Cristo, hermanos judíos, hermanos de Israel, los cuales cuando venga Cristo se irán juntamente con nosotros, un solo pueblo. El pueblo que no acepte al Señor de Israel, ellos se quedarán y van a aceptar su propio Jesucristo, que no va a ser Jesucristo, por supuesto, va a ser otra persona. Eso lo vamos a estar viendo el domingo con la bendición de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 19, San Mateo 19. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. Dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta el 7 vamos a leer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Se imaginan? Como que estaba yendo en contra de la ley. Qué tremendo. Es lo que no podían aceptar los maestros, los rabinos, los que daban estudios bíblicos como nosotros aquí. Les estaba corrigiendo ahora el tema. Eso era antes, pero ahora está entrando una nueva o un nuevo camino para la salvación mundial. Una nueva palabra estaba entrando y estaba entrando por Israel para todos nosotros. Gracias a Dios, hermano, que en parte, dice la palabra de Dios, que en parte le cegó el entendimiento al pueblo de Israel para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Amén. Gracias a Dios por ello. Esa es una bendición muy grande, hermanos. Como estaba diciendo en otros estudios anteriores, nosotros antes no teníamos parte ni suerte con el pueblo de Israel. Estábamos ajenos a los pactos y promesas que se estaban llevando a cabo. Pero por gracia, dice el Señor, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos contados como hijos de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso, hermanos, así como vino Jesucristo nuestro Señor a corregir o a mejorar o a traer un nuevo pacto, como dice, así también vino para todos nosotros los gentiles, que conocíamos solamente la religión, la cual nunca nos pudo cambiar, nunca nos pudo transformar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, en 1 año, 2 años, esa persona es diferente. Cuando muchos, 2 años. Pero muchos, a los 3 meses, a los 6 meses, esa persona ha sido cambiada y transformada por medio de la palabra de nuestro Dios. Y muchos de nosotros no tenemos
muchos años en el cristianismo. Tenemos poco tiempo. Desperdiciamos o perdimos mucho tiempo sin conocer la palabra, pero no fue en vano, porque todo eso nos puede servir y todo eso nos sirve hasta el día de hoy para darnos cuenta de la realidad, de la verdad, porque si nosotros no conocemos aquella vida, estaríamos deseosos de regresar posiblemente, o de ir o de conocer esas cosas. Hay muchos de nosotros que tenemos hijos que nacieron nacieron en la iglesia, como nosotros ya siendo padres, nacieron nuestros hijos en la iglesia, pero muchos no se han bautizado y andan en las cosas del mundo. Yo tengo mis hijos conocen la palabra, se portan, ellos dicen que se portan bien, y les creo. Hasta ahorita no los he visto que anden en malos pasos. Sin embargo, andan fuera, andan en el mundo, y en el mundo existe mucho peligro. Si no fuera por las oraciones de los padres, nuestros hijos caerían o ya estuvieran en las garras del enemigo. Porque nosotros muchas veces comenzamos a probar el licor a los 17, 18 años. Y de ahí comienza un gran calvario para todos nosotros. Y aunque fuimos religiosos, estuvimos en el catolicismo por mucho tiempo, nunca fuimos cambiados. Al contrario, nuestra vida iba de mal en peor. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia. Es diferente. Se ve y se nota la diferencia de vivir en una religiosidad y vivir en el cristianismo. Es muy diferente. Y es mejor para todos que haya ese cambio, hermanos, porque si no hay cambios en su vida siendo cristianos, están en un gran problema. Gloria a Dios, aleluya. Entonces estábamos, ¿qué? Capítulo 19. Dice, versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí va en contra de la ley, porque antes les daban carta de divorcio a la mujer. Cuando el hombre ya no quería a la mujer, ¿sabes qué? Nomás le daba una carta de divorcio y la despedía y que se fuera para su casa. Pero ahora viene el Señor a decirles que eso ya no puede ser posible. Eso ya pasó. Ahora deben de vivir. Ahora dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso en el cristianismo no debe de haber divorcios. Ningún hombre, ninguna autoridad terrenal te puede divorciar. Es tremendo. Por eso cuando nosotros, jóvenes que nacen en el cristianismo y están en el cristianismo, antes de que se casen hay que tomar buena decisión. Gloria a Dios, aleluya. Porque el casamiento es sagrado, pero es por todos los restos de tu vida que el Señor preste aquí. Sí, hermano. En el 8 el Señor les contesta por qué fue la razón que fue así antes. Efectivamente. Mira, es un tema muy interesante. Ahorita me está llegando esta palabra. Fíjense bien lo que dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es que la ley no cambiaba al 100% al hombre. Pero esta palabra que tenemos hoy en día, esa sí nos cambia y nos transforma.
y el odio que le teníamos, o el corazón, ¿qué? Corazón duro, es cambiado, es transformado para, en vez de odiar a nuestras esposas, amarlas. Porque es allí donde nace el amor de Cristo en nosotros. El Señor viene a sanar ese corazón duro. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí vivieron una vida sin Cristo antes. ¿Cómo eran los pleitos en la casa, en los hogares? ¿Cómo? ¿Quieren que les cuente cómo era yo? Yo me peleaba con mi esposa cada 8 días o entre semana, cualquier día, porque yo todos los días tomaba. Era borracho. Y todos los días discutíamos porque pues no había dinero. No había, si no hay dinero, no hay comida, no hay renta, no hay nada. Pero ¿cómo tienes para tomar? ¿Cómo tienes dinero para tomar? Entonces era cuestión de pleitos, hermano. Nos agarrábamos del chongo, como dicen por ahí. Incluso un borracho pierde, por eso no es bueno tomar. Uno pierde la vergüenza, no le importa nada. Hay veces que yo deseaba hasta matar a mi esposa. Sí, en la borrachera pierdes los sentidos. Entonces eres arrastrado, pero dice la palabra de Dios que no eres tú, sino que estás obedeciendo órdenes del diablo. Es el Satanás el que te hace pensar y hacer aquellas cosas que no convienen. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, todo ese odio, todo ese corazón duro y de piedra que dice la Biblia que teníamos, es quitado. Y el Señor pone un corazón nuevo, dice. Y un espíritu nuevo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hoy en día, hermanos, posiblemente digan, no, pero ¿cómo voy a aguantar a mi esposa hasta que yo me muera? Es que el amor de Cristo está en nosotros. Debe de haber ese cambio, esa transformación. Y dice la palabra de Dios, si los dos empiezan a pelear, que uno se calle y el otro que siga peleando, pero no se enfrasquen en la pelea, porque entre los dos se encienden el fuego y va aumentando hasta llegar a ocasionarse un daño irreparable. Por eso si empieza a haber alguna pequeña discusión en la casa, el que esté consciente, el que esté tranquilo, mejor guarde silencio. No le siga la corriente al esposo o a la esposa, porque más, aunque tengan la razón o no la tengan, mejor calmaditos. Mejor calmarse, para no llegar a esos extremos, hermanos. Y por eso el Señor dijo aquí, Moisés les dio carta de divorcio, pero ahora ya no. ¿La palabra repudio es divorcio? No, la palabra repudio es cuando, posiblemente tengo una idea, no sé si la quieran buscar allí en su teléfono. Repudio es cuando uno ya no quiere a su pareja, sea, ¿mandé? Aborrecerla. Sí, la aborreces, ya no te gusta, ya no la quieres, pues. Sí, es que pues, por eso una vez yo le dije a un pastor, donde llegué por primera vez a la iglesia, yo le dije, pastor, el amor se acaba. Él me dijo que no, pero no me dejó explicarle. El amor se acaba cuando vives lejos de Cristo. Y se acaba porque a veces te tratan mal. Por eso les estoy diciendo, los comentarios, las borracheras que me llevaba y quería hasta matar a mi esposa, ¿no les digo? Permíteme, por eso les digo que el amor se acaba cuando estás fuera de Cristo, pero cuando estás en Cristo es renovable. Vuelves a ser renovable, vuelves a sentir ese amor. Ahora yo ya no odio a mi esposa, ahora yo la amo y siento algo bonito por ella. Gloria a Dios. Entonces ese odio desapareció porque ahora Cristo vive en mí.
Y Cristo no puede odiar a nadie. No, amén. Amén, hermana. Amén. ¿La leo, hermano? Sí. Dice, en la Biblia, el repudio se refiere a la disolución del matrimonio por voluntad unilateral del esposo, que lo separa de su esposa. Jesús restringió esta práctica, enseñando en el Evangelio de Mateo que solo es lícito repudiar a una esposa por causa de fornicación, inmoralidad sexual y que casarse con una mujer repudiada por otra causa es adulterio. Efectivamente, hermanos. Entonces, si uno, siendo cristiano, se divorcia, ambos pueden caer en el adulterio. Yo conozco matrimonios de hermanos que fuimos ujieres. El matrimonio junto eran ujieres. Se divorciaron y la hermana se casó con un ministro. El hermano no sé si se casó o no, pero hasta donde yo me di cuenta no se había casado. Pero no sé. Entonces, ¿qué pasó, hermanos, ahí? Cuando la Biblia lo prohíbe. Aparte de la prohibición, pues caes en condenación. ¿Cómo vas a limpiar ese pecado? ¿Quieres decir que la mujer que se casó con el ministro ya viven en fornicación? En adulterio. Oh, en adulterio. Porque delante de Dios, como estamos viendo la palabra ahorita, no hay divorcio. En el cristianismo. Fuera del cristianismo la gente se divorcia y se vuelven a casar. Pero hay una palabra en la Biblia que cuando uno viene a Cristo, somos nuevas criaturas, recién nacidas. Si nosotros fuimos casados en la vida pasada, antes de conocer a Cristo, y vienes a Cristo Jesús con tu pareja, divorciados que sean, por ejemplo, viene el matrimonio divorciado de sus parejas y te conviertes a Cristo, Jesucristo te perdona todo y comienzas una vida nueva. Porque no podemos, porque de lo contrario, si no fuera así, ese matrimonio, esa pareja, pues sería rechazada, le estaríamos juzgando, vamos a decir, no, pues usted no tiene salvación. Ustedes no tienen salvación. O sea, no hubiera plan de salvación para esa pareja. Pues sí, pero dice Jesucristo, si se arrepienten y se bautizan. Además hay un versículo en el libro de Hechos, si no me equivoco, donde dice que así como Dios los llamó, así quédense. Pero si pueden hacerse libres, háganse libres. Porque ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? Ya me estoy desviando del tema, ya me están sacando por otro lado. Pero es importante tocar este tema. Sí, hermano. Entonces, aunque la persona o tu pareja, cual sea, te engañe o engañe o algo como fornicación afuera de dentro cuando están casados y también puede ser cuando si te maltratan o algo en eso. También eso cuenta de que tiene que quedarse la persona, se tienen que quedar teniéndoles conocimiento de Jesucristo y siendo en ese sentido, tienen que quedarse y no puede haber posiblemente un divorcio o qué sería esa la solución. ¿Qué sería la Hay un versículo ahí. Hay una palabra por ahí, no sé, alguien que la tenga a la mano, solamente voy a dar los detalles, si alguien la encuentra rápido la puede decir. En la Biblia dice que si hay un matrimonio que se la pasa peleando, que sean cristianos, se pueden separar mutuamente por un tiempo.
y después volverse a juntar. Pero qué tal si es en el caso es una no nomás es una pelea, no son peleas así como peleas que se dan en el matrimonio, sino ya es otro nivel de más fuerte, se puede decir. Ok, mira, hermano. Como les digo, antes de venir a Cristo, podemos venir dañados de todas formas como vengamos. Pero en Cristo comienza una vida nueva, un nuevo camino, una nueva existencia para Dios. Fíjense bien. Del mundo podemos... Bueno, voy a poner mi caso. A ver si nos entendemos o me entienden un poquito mejor o me explico mejor. Cuando yo vine... O cuando Jesucristo me llamó a su presencia, junto con mi esposa, ella venía divorciada. Yo nunca me había casado. Me casé con ella por primera vez y cuando me junté con ella, nos casamos bien, porque yo creía en mi religión en la que me criaron mis padres. Me casé por el civil y fue aquí en Escondido, por el civil y por la iglesia. A pesar de que yo sabía que ella había sido divorciada y todavía viven sus maridos. Ahora bien, Jesucristo me llamó así y me trajo a su presencia. Y cuando uno se bautiza, eres perdonado de todo. Porque de lo contrario yo no tuviera entonces oportunidad de ser salvo. Comenzamos una vida nueva. Comenzamos una vida nueva. Todo eso lo que pasó, pasó. Nuevas cosas. ¿Cómo dice la Biblia? Todas son hechas nuevas. Ahora bien, pero fíjense bien cómo comenzó. Antes de que yo fuera cristiano. Ya siendo cristiano ya es diferente, ya no puedo divorciarme ni volverme a casar otra vez. A menos que a uno de los dos fallezca, puede uno volverse a casar. De lo contrario no puede, no debe. Disculpe, hermano. En este tiempo miramos muchas parejas jóvenes, ¿verdad? Dentro del cristianismo, ¿verdad? Donde miramos que el hombre o la mujer, ¿verdad?, fallan en el matrimonio. Supongamos que la hermana no falló. ¿La hermana puede volverse a casar o se tiene que quedar sin casarse esperando hasta que este hombre se arrepienta? ¿O qué puede hacer en este caso? Ok, fíjense bien. Hay que ver su situación en espiritual. ¿Cómo llegó a la iglesia? El matrimonio. El matrimonio. Eso también. Fíjense bien, es que esto ya son temas para tratarlos en otro momento. En otro momento, pero fíjense bien. Estas son conferencias y estas conferencias las cobro caras, Fíjense bien, hermana. Les puse el ejemplo de mi esposa, cómo venimos. Usted si se divorció antes de conocer a Cristo y comienza una vida nueva en Cristo, es una nueva criatura. Porque usted no puede, como nosotros con mi esposa, mi esposa no puede regresar con sus maridos y comenzar una vida en el cristianismo con ellos, porque cada quien ya tiene su propia pareja. Entonces no se puede hacer un retroceso. Usted si nació en el cristianismo ya una nueva vida, ya lo que pasó, pasó. El Señor le perdonó todo y comienza una vida nueva. A ver, hermano. Aquí está. Es en Primera de Corintios 7:10. Dice: en cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido
y si se separa de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Y aquí encontré el otro donde dice que así como llegó uno, así quédese. Así se quede. Efectivamente. Aquí en el mismo capítulo, es en el 20. Ok. Hermano, Sí. hay una parte de la Biblia que dice que no deje al esposo o a la esposa aunque sea inconversa, ¿no? Aquí sí está. Ok. Está en este mismo capítulo. Sí. Sí, hermana. Eso, ya me sacaron del tema, ¿eh? Pero es bueno entender y comprender todo. Si esa persona no cambia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia te fuerza a estar con esa persona así? Mira, O sea, no entiendo. es que aquí hay otra palabra también de la Biblia, creo por ahí me la dijeron. Si hay una hermana que es cristiana y su esposo no es cristiano y desean vivir así, pues vivan. Pero si la hermana se quiere separar de tal persona, se lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero son temas diferentes. Sí, hermana. Pero no puede volverse a casar. Ok, ¿tienen por ahí la cita? No me acuerdo. Pero Donde dice que sí se puede divorciar. Pero no, Está aquí, tiene que quedarse está aquí soltera, en el pues. mismo, A ver. mismo capítulo. Vamos a leer el 20, está aquí en 7:20, dice que cada uno pues permanezca en la situación en la que estaba cuando fue llamado. Ok, ¿qué Corintios qué? Primera de Corintios 7:20 es este. Ok, sí, lo que estaba diciendo hace rato es un tema muy interesante. Fíjense bien. Este es el versículo, el único versículo en que yo me baso viendo la condición de mi esposa, viéndome yo en reflejándome en eso, porque no podemos retroceder las cosas. Quédense así como el Señor los llamó. Versículo 20, a ver, vamos a ver. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Posiblemente esté hablando de la esclavitud del matrimonio. Si puedes divorciarte, hazlo. A ver. Y el otro está ahí en el mismo capítulo, en el versículo 15. Ajá. Sí. Pero allí está hablando de que si los dos no son cristianos, está hablando de que si uno es cristiano, si es el hombre cristiano y la mujer no es cristiana, si es la mujer cristiana y el hombre no es cristiano, son diferentes temas. Son diferentes temas. Pero a lo que vamos y a lo que ya me movieron del tema es de que en nuestra situación como cristianos no debe de haber divorcios. Y eso fue lo que el maestro vino a poner en el corazón del pueblo de Israel, que ya no practicaran usando una carta como la que había dado Moisés para tener pretextos y dejar a su esposa. Porque ahora Él iba a curar nuestros corazones y nos iba a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, iba a poner su amor en nosotros para que amemos a nuestras parejas.
Así es que, hermanos, estamos viendo cómo el Señor empezó a meter una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y vino a empezar a cambiar la mentalidad del pueblo. Tanto que allí en el libro de Hechos, déjenme ver, ya lo tenía aquí, pero me moví. Hechos capítulo 10, versículo 28, estamos viendo donde dice, y les dijo, Hechos 10, 28, Pedro le dijo cuando fue llamado por Cornelio, si no me equivoco, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Este versículo está mostrando que desde ese momento ya el Señor a todos nos miraba por igual. Estaba rompiendo algo muy importante que los judíos habían mantenido por muchos años, que solamente ellos eran el pueblo especial de Dios. Pero ahora les estaba mostrando el Señor que también nosotros somos un pueblo especial. Amén. Que ya no somos abominables a ellos, porque dice la palabra, lo que Dios limpió no lo llames tú abominable. Qué tremendo, ¿eh? Entonces el Señor vino a cambiar esas mentalidades, vino a poner un mejor pacto, vino a poner el amor a los judíos, un amor diferente al que tenían solamente ellos. Solamente ellos se amaban, ellos tenían amor unos con otros, no había amor para nosotros. Pero vino Jesucristo y abrió toda esa puerta para nosotros. Dice, ya no solamente se amen ustedes mismos, sino amen a todo el mundo. Ya no hay diferencias. Ya no hay judío, esclavo, excita, por ahí dice la Biblia. Qué tremendo. Así es que, amada familia, estamos viendo cómo el Señor vino a cambiar o a transformar o a mejorar la ley. Y por eso los judíos lo rechazaron y lo siguen rechazando y no lo aceptan hasta el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Y voy a terminar con este versículo, capítulo 26. Capítulo 26. ¿De Hechos? Sí. Versículo. Permítanme, creo que es San Mateo 26. Es que ya me cambiaron ustedes también. No, está bien. Es que él no se... para este tema que tocamos, hermano, es muy extenso y necesitamos un buen lugar o el personal adecuado, que no haya niños, porque se puede tocar un tema más fuerte, se puede meter uno en temas más fuertes y no podemos dar en este momento una explicación más detallada. Amén. Ahora bien, San Mateo 26, a ver si es 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren, hermanos, con estos versículos termino. Fíjense bien lo que dice esta palabra.
Nomás voy a leer esos versículos porque puedo leer los otros demás. Donde el mismo Maestro vino a cambiar la Pascua. ¿Sabían eso? El mismo Señor vino a cambiar la Pascua, que es una celebración importantísimo en el pueblo de Israel. Porque en la Pascua cada año se sacrificaba un cordero. Pero vino Jesucristo y les dijo: yo soy el cordero. De hoy en adelante ya no va a haber sacrificio. Qué tremendo. Por eso fue rechazado. Porque Él mismo se entregó como cordero. Entonces dice: ya no va a haber sacrificios de cordero. Yo soy la Pascua, yo soy el cordero. Ya no tienen por qué sacrificar más. Yo no sé si el pueblo de Israel hasta el día de hoy siga sacrificando en la Pascua al cordero. Yo creo que sí. Es una fiesta muy importante para ellos. Es muy importante. Y la celebran casi por 3 días. Pero vino Jesús y le dijo: ¿sabes qué? Se acaba todo eso. Ahora solamente hagan memoria de mí. Cuando tomen el vino y el pan, memorizando mi muerte. Mi muerte que doy, mi vida que doy por todos vosotros los pecadores. Así es que, hermanos, estamos viendo cómo el Maestro vino y posiblemente podríamos entender al pueblo de Israel cómo rechazó a Jesucristo y lo sigue rechazando hasta el día de hoy. Porque muchas veces también le dijeron: tú te haces Dios, tú te haces pasar como Dios. Fue algo tremendo cuando ellos dicen que el pueblo de Israel es muy celoso de las tradiciones y leyes de Moisés. ¿Y cómo es posible que venga un hombre que conocía, posiblemente sabían, como les digo, dónde vivía y de dónde venía, y tenía hermanos y hermanas? Era lo más increíble, que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, aunque eran medios hermanos y hermanas, porque nomás eran hermanos ¿de qué? De madre, porque no era hijo de José, nació de María, y los demás hermanos que tuvo el Maestro nacieron de María y José. Así es que vienen siendo medios hermanos. Por eso el pueblo le decía: aquí está tu madre, aquí están tus hermanos y hermanas. Qué tremendo. Fue cuando el pueblo de Israel lo rechazó y lo sigue rechazando. Y para ellos todavía no ha venido el Mesías. Pero dice la Biblia que muy pronto vendrá y a ese sí recibirán. Pero va a ser el peor de los engaños mundiales que estaremos viendo el próximo domingo. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y gracias por su amable atención.